Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Hugo Juan Camilo Clavijo. Yo soy residente de tercer año de la Universidad de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia y vamos a hablar de quiste coloide. Empecemos dando unos datos generales, y es que es un tumor o un quiste o una lesión pues primaria del sistema nervioso central rara, que se origina en la región anterosuperior del tercer ventrículo y que está formado en contenido gelatinoso que puede variar en su contenido proteináceo, y por eso puede tener algunas densidades diferentes en las tomografías y en las resonancias. Representa 0.1 al 2% de todos los tumores primarios intracraneales. Cuando se cogen solo los intraventriculares, el 15 al 20%, una incidencia de 3.2 por cada millón de personas. Y la edad promedio de presentación es entre los 30 y los 50 años. Aquellos que son un poco más jóvenes, más o menos hacia los 30, suelen ser sintomáticos, mientras que aquellos que son más de los 50 años suelen ser lesiones incidentales. No hay diferencias de género en la epidemiología, pero sí hay por lo menos un estudio que dice que las mujeres pueden tener deterioros neurológicos con quistes de menor tamaño. La mortalidad global es más o menos del 1.2%. Cuando se cogen los sintomáticos en particular, puede ser tan alta como el 12%. Y más o menos 50 al 60% son un hallazgo incidental. Y en el caso de los pacientes pediátricos, un tercio son sintomáticos al diagnóstico. Y en el caso de los niños suele ser una patología más de adolescentes que realmente de niños, y suele ser igual raro. Cuando hablamos de la histogénesis de este tipo de lesión, la primera descripción se remonta a 1958. Y resulta que tiene una estructura más o menos similar a los quistes de la hendidura de Rathke, a los quistes neuroentéricos y a los quistes foliculares de la hipófisis, incluyendo su perfil inmunohistoquímico, pero es diferente al perfil que tiene el epéndima y el plexo coroideo. Entonces, algunos estudios más antiguos reportaban que su origen era neuroectodérmico, originado de la paráfisis, que es un bordecito entre el telencéfalo y el diencéfalo que involuciona y se incorpora al techo del tercer ventrículo, y eso explicaría además su localización. Pero los estudios histoquímicos e inmunohistoquímicos actuales lo que dicen es que por el perfil que tiene es más probable que provenga del endodermo del intestino anterior, ectópico. Histopatológicamente es una lesión quística, uniloculada, translúcida de pared brillante que tiene un contenido líquido o francamente mucoide. Ahí es donde se puede mover la consistencia del interior. En la parte microscópica tiene una pared hipocelular que solo tiene un epitelio columnar pseudoestratificado ciliado y células caliciformes, razón de más para pensar que tiene algún tipo de origen del intestino anterior. Y puede ser también cúbico, no tiene metaplasia escamosa y el contenido pues es amorfo, es proteináceo y es epitelio descamado. Puede ser filamentoso, puede parecer el interior a algunos organismos como nocardia y generalmente tiene algún fragmento de plexo coroideo que está adherido a su pared. La clínica, como les había dicho, los asintomáticos son más o menos del 40 al 60%, pero dentro de estos mismos asintomáticos, hasta el 31% tienen ventriculomegalia. Pueden tener una cefalea específica que realmente es difícil saber si se le atribuye o no al quiste, entonces por eso van a ver que algunas series, a pesar de que dicen que son asintomáticos, hay un porcentaje de pacientes que tienen cefalea y son de mayor edad que los pacientes que son sintomáticos. El 50% tienen hidrocefalia, el 10 al 25% debutan con hidrocefalia aguda, los otros con síntomas de hidrocefalia crónica. Pueden tener cefalea, náuseas, vómito, convulsiones, problemas visuales, ataxia, y hay casos de deterioros neurológicos súbitos o muertes súbitas. Este, por ejemplo, es un estudio de 190 pacientes donde lo que vemos es que el 66% tenían cefalea no específica, hidrocefalia crónica casi en el 40% de los casos, hidrocefalia aguda en el 27%, problemas de memoria en el 23% de los casos, papiledema en el 13%, vértigo en el casi en el 12%, náuseas casi en el 12%, convulsiones casi en el 9% y pérdida de memoria de largo plazo hasta el 5% de los casos. ¿Y por qué se les hicieron las imágenes? Entonces, a los sintomáticos, la gran mayoría por cefalea. Los incidentales también tienen un porcentaje importante, hasta el 25%, que se les hace por cefalea, por una cefalea inespecífica. Náuseas y vómito, cambios visuales y deterioro cognitivo, más en el grupo sintomático, al igual que convulsiones. Y, por supuesto, los incidentales por otros orígenes. Trauma, otras condiciones médicas generales, debilidad generalizada, códigos de ACV, estadificación de cáncer o intoxicaciones. Y estos pacientes sintomáticos o asintomáticos, mejor dicho, pasan al grupo sintomático, cuál es el riesgo, ¿qué? Entonces, están estos dos estudios
Este, por ejemplo, de Belicu en el 2023, en retrospectiva, 82 pacientes, 60 asintomáticos y 22 sintomáticos, un seguimiento promedio de 55 meses, y solo 5% requirieron cirugía en el seguimiento por progresión del tamaño o porque se pasaron al grupo de sintomáticos. Ninguno tuvo deterioro agudo de hidrocefalia aguda. Este O'Neill en el 2018, una revisión sistemática de 176 pacientes, seguimiento promedio de 61 meses, y el 8.6% requirieron cirugía, la mitad porque se pasaron al grupo sintomático y la mitad porque venía creciendo en las imágenes. Deterioro neurológico agudo del 0.8% de los pacientes. Entonces, más o menos se acepta que entre el 5 al 10, algunos estudios incluso hasta el 5 al 15 requieren cirugía en los 5 años siguientes. Y 2 a 3% incluso pueden tener regresión del tamaño del quiste en el tiempo. ¿Y qué factores están asociados o que se deben considerar porque están asociados a que el quiste esté sintomático, a que produzca síntomas, pues, o a que produzca hidrocefalia? Entonces, en estos pacientes que ya tienen un diagnóstico o que se ve en la imagen, cuando han tenido historias de trauma, si sean leves, pueden romper el pedículo del quiste, se puede migrar y puede generar hidrocefalia aguda. La edad, lo que les decía, los sintomáticos suelen ser significativamente más jóvenes, más o menos hacia los 38 años, que aquellos que son asintomáticos. Y este dato, por ejemplo, los menores de 65 años, 95% pues de los que son sintomáticos tienen menos de 65 años. La cefalea al momento del diagnóstico es un síntoma importante, el 92% de los sintomáticos tienen cefalea, pero puede haber algún grupo de los asintomáticos que tienen cefaleas inespecíficas. Pues. El diámetro del quiste también es relevante. Los sintomáticos más o menos 11 milímetros, los asintomáticos 7, cuando se coge un punto de corte de 7, pues el 87% de los sintomáticos tienen un valor mayor de 7 milímetros. El volumen, el 90% de los sintomáticos tienen más de 180 milímetros cúbicos. Las hiperintensidades en FLAIR, también 77% de los sintomáticos las tienen, y las hiperintensidades en T2 también. Las localizaciones del quiste en zonas de riesgo 1 o 3, que ya les voy a mostrar, y que tengan ventriculomegalia. Y asociados específicamente a hidrocefalia, el diámetro del quiste también 7 milímetros, aunque hay un grupo importante de pacientes que les decía que hasta el 30% de los asintomáticos pueden tener algún grado de ventriculomegalia. El volumen del quiste, también 180. Las hiperintensidades en T2 y FLAIR también son relevantes para la hidrocefalia. Y la localización en zona 1 o 3. En uno de esos estudios, pues ninguno de los pacientes que se volvió sintomático o requirió intervención estaba en zona 2. Ya les muestro pues las zonas. Entonces aquí la comparación, lo que les decía, basado en el estado clínico, lo que vemos es que esta raya, que es la que va de 7 milímetros, casi todos los sintomáticos tienen más de 7 milímetros, aunque no quiere decir, porque no puede ser el único parámetro de evaluación, que los asintomáticos todos tengan menos de 7 milímetros. Sí se concentra un grupo grande, pero todavía hay pacientes que tienen menos. Y cuando cogemos más o menos hacia 10, 11 milímetros, prácticamente engloba casi todos los sintomáticos. Y la hidrocefalia, igual más o menos después de 7 milímetros, casi todos tienen hidrocefalia. Y estas son las zonas de riesgo anatómico que se definieron en uno de los estudios, lo que les decía, zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1, que va desde la lámina terminalis hasta una línea vertical que se traza a nivel del cuerpo mamilar y tangencial a la masa intermedia. La zona 2, que va desde esta línea hasta el ápex del tegmento mesencefálico a la entrada del acueducto de Silvio. Y el 3 es el resto del tercer ventrículo. Se consideran zonas de riesgo, zona 1 y zona 3. En zona 2, en varios de esos estudios, ninguno de los pacientes presentó deterioro realmente. Basados en esos parámetros, decidieron volver eso una escala. ¿Qué es esto? El Colloid Risk Score, que lo que le habla a uno es más o menos qué porcentaje de pacientes, o el riesgo de que sean sintomáticos o de que desarrollen hidrocefalia. Entonces, ¿qué utiliza? Edad menor de 65 años, cefalea, diámetro mayor o igual de 7 milímetros, hiperintensidades en FLAIR o la zona anatómica de riesgo. Basado en esto, en el primer estudio en el que se diseñó de 163 pacientes, 65 sintomáticos, 98 incidentales, lo que vemos es que cuando dan 0 o da 1 punto, ninguno es sintomático y ninguno tiene hidrocefalia. Y cuando da 2 puntos, solo el 6% son sintomáticos. Entonces, esto es lo que se considera el grupo de bajo riesgo. El 3 es el grupo de riesgo intermedio, porque hasta 22% son sintomáticos. Y grupos 4 y 5, grupos de alto riesgo, porque miren el 4, 67% sintomáticos, 20% de hidrocefalia, y el 5 prácticamente todos son sintomáticos, tiene los 5 parámetros. Cognitivas y del estado de conciencia durante 3 a 4 días, que ese es como el límite en el que él dice que deberían intervenirse sus pacientes. Y cuanto a edad, basados en esta revisión sistemática, los adultos 32 años, los niños 12 años en promedio para aquellos que fallecieron, entonces los adultos un poco más jóvenes. Síntomas cefalea, pero solo el 5% era posicional, náuseas y vómito y manifestaciones cardíacas en el 11%, y la duración de síntomas promedio
desde la presentación hasta el fallecimiento de 3.3 días. En los adultos un poquito más corto, en los pacientes pediátricos un poquito más de tiempo, 6.5 días, pero 38% de los pacientes se deterioraron en 24 horas. El tamaño del quiste, el promedio, 2 centímetros, pero cuando se coge el grupo completo, el 96% tenían más de 1 centímetro, más de 10 milímetros. Y en la autopsia, ventriculomegalia, edema y la hernia, pues como el... Entonces, aquí están los mecanismos de estos pacientes. Entonces, no es frecuente, pero los quistes pueden presentar sangrado intralesional y eso hace que aumente rápidamente el tamaño del quiste o que se drene el ventrículo y eso genera hidrocefalia aguda. El mecanismo que más generalmente se acepta es el mecanismo de válvula, que genera también una hidrocefalia aguda, un aumento de la pica y una hernia y una compresión vulvar. Y el efecto de masa sobre el hipotálamo, que hace tanto disautonomías como liberación de catecolaminas, que eso va a ser un miocardio aturdido por sobreestimulación y liberación de calcio con una peroxidación lipídica y aumento de radicales libres que van a llevar a necrosis de la banda de contracción del miocardio. Ahí les mencioné en uno de esos estudios que 11% tenían manifestaciones cardíacas en los pacientes que ya van a fallecer, que no es lo más frecuente, pero también hay que estar pendiente. El diagnóstico, pues en realidad es una masa redondeada, por imágenes, es una masa redondeada bien delimitada en la región anterior del tercer ventrículo, hacia el foramen de Monro y generalmente pediculado. En algunos casos puede estar adherida a la pared del ventrículo lateral en la región del foramen de Monro. Es una lesión hiperdensa en TAC, no calcificaciones y no realce al interior. Generalmente el realce es de las venas que están alrededor del quiste. La resonancia en el T1 son el 50% son hiperintensos, en el T2 en general es hipointenso con un halo periférico hiperintenso. Aquí. Algunos pueden ser hiperintensos dependiendo de la consistencia de lo que tienen. El dot sign, que es un área pequeña hipointensa dentro del quiste, que se asocia más con hidrocefalia. El FLAIR generalmente se ve hipointenso, pero ya vimos que es de riesgo que tenga hiperintensidades en el FLAIR. Y en el T1 contrastado, rara vez tiene un realce en anillo, pero hay algunos casos que lo han reportado y lo que realzan son las venas que están alrededor. Entonces aquí en imagenología, aquí por ejemplo uno de los casos, aquí lo vemos hacia la región del foramen de Monro, este de mucho mayor tamaño, pero también muy homogéneo, no realza el contraste. Por la región en la que se encuentra y a nivel intraventricular, pues hay algunas lesiones que se deben considerar como diagnóstico diferencial, aunque en general lo que se dice en los textos es que la imagen es muy característica, pero hay que considerar que los subependimomas, aunque son más frecuentes en el cuarto ventrículo y el septum pellucidum, los neurocitomas centrales, que suelen ser más polilobulados, más heterogéneos y sí tienen realce al contraste. El SEGA, que suele ser una lesión más bien calcificada y como es muy marcadora de esclerosis tuberosa, suelen tener otro tipo de alteraciones sugestivas de esclerosis tuberosa y también realzan al contraste. Los papilomas de plexo coroideo son muy polilobulados y se ve claramente una hidrocefalia obstructiva, lesiones gliales, el glioma cordoide que se localiza en el receso anterior del tercer ventrículo del hipotálamo, pero también tiene un realce al contraste importante, los astrocitomas pilocíticos, los craniofaringiomas que tienen un componente quístico muy grande, pero generalmente también tienen algún grado de componente sólido y vienen más de la región supracelular. Sangrados alrededor del agujero de Monro también en resonancia podrían llegar a confundirse y artefactos de flujo o pseudoquistes por artefacto de flujo. Entonces pasemos al manejo. Cuando hablamos de aquellos que son asintomáticos o incidentales, generalmente lo que se recomienda es seguimiento clínico e imagenológico, sabiendo que existe un riesgo de intervención a 5 años entre el 5 al 10%, pero hay que considerar las características también del paciente. Entonces, aquellos que sean de alto riesgo, que sean jóvenes, de gran tamaño, un CCRS mayor o igual a 4, algunos recomiendan, a pesar de que no tuviera síntomas, llevar a resección. Y aquellos que ya son sintomáticos, pues cuando debutan con hidrocefalia aguda, eso es lo primero que hay que tratar, es una derivación ventricular externa y luego llevar a resección. Cuando no tienen un deterioro agudo, pues lo que se debe llevar es a resección quirúrgica, endoscópica o abierta, ya vamos a hablar de ese tema en particular. Y cuando el paciente se niega a la resección, por alguna razón, se puede realizar el manejo de la hidrocefalia con una DBP bilateral o una DBP y una septostomía o una DBP unilateral, dependiendo de la localización del quiste y del monro que esté ocluyendo. Cuando ya son sintomáticos, lo ideal es llevarlos a cirugía rápidamente, entre el tercer al cuarto día máximo, por lo que les mostraba las estadísticas de deterioro, por supuesto depende también pues de la clínica que tenga. Y históricamente se ha realizado aspiración del quiste que no es recomendada hoy en día. Aquí es otro de los algoritmos de manejo basado específicamente en el CCRS, cuando son menores de 3 simplemente seguimiento, cuando son de 3 y el paciente se puede seguir, se podría llevar a seguimiento, si el paciente no se puede seguir se debe llevar a cirugía y si tiene más de 3 debe llevarse a cirugía. Y aquí de una vez hay una recomendación sobre el tipo de cirugía, si los ventrículos están pequeños, si hay un vehículo posterior, cirugía mínimamente invasiva basada en puerto o microcirugía, y si ya está con ventriculomegalia, está intraforaminal endoscópico basado en puerto o microcirugía, son abordajes válidos.
Entonces, esto era lo que les decía, que hay grupos que abogan pues, por la resección de los quistes incidentales de riesgo. En este estudio, por ejemplo, de 2014, un solo paciente tuvo una infección de sitio operatorio, un solo día de estancia hospitalaria en promedio, y todos estos se manejaron pues endoscópicos. Entonces ellos dicen que pacientes jóvenes de alto riesgo, pues considerarlo. Cuando hablamos de los abordajes quirúrgicos, entonces hablamos del endoscópico, el microscópico, el híbrido por puerto, los procedimientos de derivación y la aspiración del quiste, que les puse ahí el asterisco porque realmente no es recomendado. Recordemos algunas de las estructuras relevantes en el manejo quirúrgico de esta región, y tiene que ver con el núcleo caudado, listo, hacia la región anterior, que hay que tener cuidado para el puerto de entrada del endoscopio, y cuando se está con el endoscopio, el tálamo, que también es una estructura con la que se debe tener mucho cuidado, y todas las estructuras vasculares y venosas que se encuentran en esta región. Entonces, la vela tálamo estriada, listo, la septal anterior, la septal posterior, y además hay que identificar esto que es la fisura coroidea cuando hay necesidad de dirigirse más hacia dentro del tercer ventrículo. Esta es la estructura que se debe utilizar para esa disección. Tener en cuenta también el fornix, el cuerpo del fornix, y por acá las columnas del fornix. Desde una vista más cercana, entonces la vena tálamo estriada en su relación directa con el foramen de Monro, esto, y la columna del fornix, que también está en relación con el foramen de Monro. La arteria coroidea posteromedial, que es la que va a dar generalmente la irrigación de ese tipo de quistes. Aquí es una vista sagital también, la relación que hay entre el foramen de Monro, el techo del tercer ventrículo y las venas de drenaje, que es lo que hay que tener mucho cuidado, y el cuerpo del fornix. Aquí un esquema pues de generalmente dónde se encuentra y qué estructuras son las que más en relación tiene, y generalmente es una ramita de la coroidea posteromedial, la vena septal, la tálamo estriada, generalmente está ahí metido en la mitad y tiene algún grado de adherencia, que es lo que se debe soltar para poder liberar el quiste. Entonces, función del quiste, les dije que no está recomendada, y esta es la razón. En algunos de estos estudios, 26 pacientes, 17% se llevaron a aspiración completa, 6 aspiración parcial y 3 aspiración fallida. Y a pesar de eso, la recurrencia fue de 83% en las aspiraciones parciales y 23% en las aspiraciones completas. Y este otro de Mathiesen, recurrencia de 13 de 26 pacientes, y que algunos requirieron hasta 2 y 3 aspiraciones, de ahí que no es recomendada. Los procedimientos de derivación de líquido no es lo ideal porque no tratan la causa, pero sí se necesitan en contextos donde hay hidrocefalia aguda del paciente. Después del postquirúrgico, algunos pacientes quedan dependientes de derivación, entonces deben realizarse una derivación ventriculoperitoneal, y algunos pacientes que por alguna razón se niegan al manejo quirúrgico, pues se les puede ofrecer el manejo al menos de la hidrocefalia. Listo. El problema de las derivaciones ventriculoperitoneales cuando no se llevan a resección es que pueden dificultar el abordaje endoscópico, que es lo que más se recomienda hoy en día, que igual lo vamos a ver. Y las opciones, dependiendo de la localización del quiste, pues una ADP unilateral si solo obstruye uno de los monros, bilateral si son ambos, o unilateral con una septostomía endoscópica para poder manejar esa hidrocefalia. Cuando hablamos de procedimientos de resección endoscópica, estamos hablando generalmente de procedimientos con un endoscopio rígido, idealmente con varios puertos de trabajo, y están descritos 2 puertos de entrada para estos. Los transforaminales, más o menos 4 centímetros anterior a la coronal y 4 centímetros lateral a la línea media. Recomiendan en algunos casos el uso de neuronavegación para planear el trayecto de entrada, para evitar el caudado, que es lo que se debe evitar en ese abordaje de entrada. Y el transeptal, que es mucho más anterior, 6 centímetros lateral y 4 centímetros anterior. Y cuando ocluye más el monro y no permite el acceso. El punto de acceso finalmente es igual determinado pues, por lo que se ve en las imágenes, en los casos en los que se usa neuronavegación también por el trayecto que se planee, que lo que se debe evitar el caudado. Y por esa misma vía transcortical, en caso de ser necesario, se puede convertir a vía abierta, transcortical transventricular como vía de salvamento. Cuando hablamos de los abordajes con los endoscopios de varios puertos, este es por ejemplo uno de los estudios donde por el mismo puerto pues, pasa el bipolar y pasa una pinza para generar tracción para uno poder trabajar como si estuvieran abiertos, a 2 manos más la visión de la cámara. En este estudio en particular, pues 82% de gross total resection y 14% de near total resection en esos pacientes. De ahí las recomendaciones pues, de que tenga varios puertos. Cuando hablamos de los microquirúrgicos abiertos, son 2 abordajes. Interhemisférico transcalloso, que es el que tiene mayor riesgo de lesión vascular, tanto de venoso como arterial, y que en varios estudios tiene más complicaciones, aunque en otros el transcortical transventricular también tiene un grupo significativo de complicaciones, y es más útil cuando existe dilatación ventricular y pues por supuesto hay lesión cortical en el punto de entrada y se asocia pues a convulsiones.
Este estudio, por ejemplo, que les traigo aquí, es la parte microquirúrgica, pues cómo les va con 134 pacientes interhemisférico transcalloso, y es que ellos con 134 pacientes no tuvieron ni una sola recurrencia, y las complicaciones, el 12.5 quedó dependiente de la derivación ventrículo-peritoneal, el 4% de infección, 3% de déficit transitorio de memoria, 1.5% infartos venosos sin clínica y el 1% de hemiparesia transitoria. Y lo que les decía, los procedimientos híbridos, que es guardando como lo mejor entre el endoscópico y el abierto. Entonces, este fue uno de los primeros casos, pues por allá en los primeros años del 2000, despuésito del 2000, utilizando un toracoport. Realmente cogió el toracoport y a través de ese lo pasó, fijó la cámara y le daba suficiente puerto de trabajo para trabajar con instrumentos microquirúrgicos largos. Entonces, trabajaba como si estuviera en microcirugía, con un abordaje pequeño y con la visión del endoscopio. Entonces, pues algunos abogan en algunos casos por el uso de puertos tubulares en esos casos. Este ya es con un neuroport, y esto es lo que queda finalmente del puerto de entrada, y se trabaja como si fuera microquirúrgico, pero bajo visión de un endoscopio. Este es otro tipo de procedimiento de resección híbrida, que es con estereotaxia. Entonces lo que hacen es dos puntos pequeños, por uno entran una de las agujas, por donde pueden pasar algunos instrumentos muy pequeños, o el aspirador, para poder generar algo de tracción, o una grasper, y a través del otro pasan el endoscopio con su puerto de trabajo único, y con ese es que realizan el resto de la disección para poder traccionar y quemar para ir soltando el quiste, trabajar a dos manos. 27 pacientes, 100% gross total resection y 8% de complicaciones, muy similar a lo que se consigue en los procedimientos endoscópicos. Todos los abordajes híbridos pues realmente tienen poquitos pacientes, y en la mayoría de los estudios, aunque incluyen quistes coloides, pues incluyen otro tipo de neoplasias más complejas de la región del agujero de Monro y intraventriculares. Entonces realmente son muy poquitos casos pues como para comparar en realidad con los otros dos abordajes. Pero aquí les traigo algunos, que eso sí hay bastantes, entre el endoscópico y la microquirúrgica en general. Este de 78 casos, 33 en el endoscópico, 45 en el microquirúrgico. En cuanto a las características clínicas, realmente no había diferencia en la edad, tamaño del quiste o el CCRS. Todos los que tenían hidrocefalia aguda fueron llevados a resección microquirúrgica, y lo que vieron en este estudio en particular es que el 52% más barato, el manejo endoscópico, 28% más barato cuando no existen complicaciones, y 400% más caro el manejo microquirúrgico cuando existe cualquier tipo de complicación. Y en cuanto al resto de desenlaces en ese estudio, así es como les va. En tiempo de quirófano, el endoscópico es más corto, 3 horas versus 5 horas en promedio. Cuando hablamos de quiste residual, sí es lo que tiene en contra el endoscópico, 63% versus 19% del microquirúrgico en este estudio. Las complicaciones también es lo que tiene a favor pues el endoscópico, 6% versus 31% en el microquirúrgico. Y estancia hospitalaria, 4 días en promedio en el endoscópico, casi 9 días en el microquirúrgico. Y cuando hablamos de las complicaciones, lo que vemos es que en el endoscópico, al menos en este estudio, fueron muy poquitas. Fundamentalmente, déficit visual persistente y reintervención por recurrencia del quiste en el endoscópico, mientras que en los dos abordajes abiertos, sobre todo en el interhemisférico transcalloso, una tasa de complicaciones mucho más alta, en el transcortical más alta que en el endoscópico, pero menor que en el interhemisférico transcalloso. Este es otro estudio de un solo centro, 140 pacientes, 60 llevados a manejo endoscópico, 80 a manejo microquirúrgico, microscópico, no diferencias en comorbilidades ni tamaño del quiste, y los desenlaces es que no hubo diferencias en estancia hospitalaria, meningitis o tiempo quirúrgico, pero sí hubo mayor gross total resection en el grupo microquirúrgico, aunque aquí en el endoscópico se consiguió igual una muy buena resección, 90% de los pacientes en gross total resection. Mayor incidencia de hemorragia postoperatoria en el endoscópico, 2 recurrencias en el grupo endoscópico versus ninguna en el grupo microquirúrgico, y ningún paciente fallecido en ninguno de los dos grupos. Este otro que usa una base de datos administrativa, 483 pacientes, 240 en el microquirúrgico, 243 en el endoscópico, no diferencias en comorbilidad de edad ni estancia hospitalaria, y no hubo diferencias en este estudio por análisis administrativo en complicaciones, pero sí mayor tasa de convulsiones en el microquirúrgico, casi 15% versus el 5%, 3 veces más en el microquirúrgico, mayor tasa de reingreso en el microquirúrgico, iguales costos en aquellos pacientes que no tenían complicaciones, pero sí mucho más costoso en el grupo microquirúrgico que tuviera al menos un tipo de complicación, más o menos una diferencia de $7,000 en promedio. Y en el mundo de las revisiones sistemáticas, entonces también les traigo aquí el metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Este de 40 estudios, 1.278 pacientes entre el 90 y el 2014, 583 en el grupo microquirúrgico, 695 en el endoscópico, y lo que vemos es que la microcirugía sí tiene una gross total resection mucho más alta que la endoscopia. La recurrencia es más o menos el doble, un poco más del doble en el grupo endoscópico, pero sigue siendo bajita, 4%.
Y la tasa de reintervención, aunque sí es 10 veces más alta, casi 10 veces más alta en el endoscópico, es 3%, sigue siendo una tasa general bajita. En cuanto a las morbilidades o complicaciones postquirúrgicas, lo que vemos es que el grupo endoscópico tiene un grupo de complicaciones global del 10%, el microquirúrgico del 16%, pero el transcortical en este estudio está 25%. Convulsiones más comunes en el transcortical, muy bajitas en el endoscópico. Infartos venosos, más común en el transcalloso. ¿Listo? Esta es otra revisión sistemática, 63 estudios entre 1980 y 2020, 1.402 pacientes en el grupo endoscópico, 1.741 en el grupo microscópico. Y la gross total resection, aunque sí es más alta en el grupo microquirúrgico, realmente se consigue una muy buena resección en el endoscópico, más del 90%. La tasa de recurrencias, si bien sí es más elevada que en el microquirúrgico, solo es del 1.78%. La dependencia de la derivación, solo el 1.5% en el endoscópico, casi 5% en el microquirúrgico. Y la tasa de complicaciones sí es el doble en el grupo microquirúrgico. Y que es específicamente comparando con el abordaje interhemisférico transcalloso, 962 pacientes, 306 en el interhemisférico transcalloso y 656 en el endoscópico. El gross total resección, como en todo, más alto en el microquirúrgico versus el endoscópico, 96 versus 78%. La recurrencia más alta en el endoscópico, casi 5%. El requerimiento de EVP más alto en el hemisférico transcalloso, 10% versus 3% en el endoscópico. Las complicaciones, más del doble en el grupo del interhemisférico transcalloso, generalmente problemas de memoria, infección, hemorragias sintomáticas, infartos venosos, convulsiones, hemiparesia, pero no diferencias en reintervención o mortalidad en este estudio. Y en los pediátricos será lo mismo. Entonces, esta revisión, este metaanálisis ahorita del 2025, 15 estudios, 249 pacientes pediátricos, pero como les decía, es más de adolescentes, en promedio de 14.6 a 14.9 años. ¿Y que encontraron? Que realmente el microquirúrgico es muy parecido al endoscópico prácticamente en todo. La gross total resection muy parecido, aunque incluso es más altica en el endoscópico en este grupo de pacientes. La remoción de la cápsula un poquito más alta en el endoscópico, pero nada de eso alcanza diferencia estadísticamente significativa. Las complicaciones y la dependencia de la derivación es lo que sí hubo diferencias. Las complicaciones 38% en el microquirúrgico versus 15% en el endoscópico y 11% en la derivación versus 3% en el endoscópico. Entonces es más o menos parecido, también más complicación en el microquirúrgico, pero sí hay una diferencia, es que parece que se resecan más por el endoscópico, lo que todo favorece pues el endoscópico en este grupo. Cuando se cogen todos esos estudios que les mostré, las tasas de complicación en general para algunas de las más comunes, requerimiento de la ADP en el endoscópico del 1.5 hasta el 6% es como lo más alto que se ha reportado, en microquirúrgico lo más bajito es casi 5 y lo más alto es 9.8, los problemas de memoria 2 a 5% en el endoscópico, puede ser tan alto como el 11% en el microquirúrgico, infecciones muy parecidas, aunque en alguno de los estudios el microquirúrgico sí se subió hasta el 5.4%, el sangrado, más o menos parecido, de 1.2 hasta el 0 al 1%. Los infartos posoperatorios sí son más comunes en el microquirúrgico, particularmente en el interhemisférico transcalloso. Las convulsiones mucho más frecuentes en el microquirúrgico. Las reintervenciones sí es en lo que el endoscópico es más frecuente, 3% en promedio versus 0.5 en el microquirúrgico. Entonces las complicaciones globales en el endoscópico van aproximadamente entre el 8 al 12, 10 a 12%, y el microquirúrgico del 20 al 30%. La mortalidad sí es muy similar, alrededor o menor del 1%. Entonces, conclusiones de todo esto, pues es un tumor o una lesión quística relativamente rara, el 50 al 60% son asintomáticos al diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que del 5 al 10% van a requerir intervención en 5 años. El College Risk Score tiene un muy buen rendimiento, utiliza la edad como punto de corte de 65 años, 7 milímetros, hiperintensidad en FLAIR, cefalea y zona anatómica de riesgo. 4 o mayor deben ser llevados a cirugía. El 3 hay que considerarlo, de 0 a 2, pues son pacientes para seguimiento. Los pacientes que estén francamente sintomáticos deben llevarse a cirugía. Y el manejo quirúrgico, existen las opciones endoscópicas y las microquirúrgicas, transcortical transventricular o intrahemisférico transcalloso. A grandes rasgos, la mayor tasa de resección se consigue con el abordaje microquirúrgico, pero también tiene a costo de unas tasas de complicaciones mucho más altas. Y si bien la recurrencia y las intervenciones son mucho más altas en el endoscópico que en el microquirúrgico, realmente la tasa global es bajita, es alrededor del 3%. Y entonces la tendencia en general es hacer más manejo endoscópico, que además también con la práctica pues se consiguen mejores gross total resection. Los estudios más recientes tienen mayor gross total resection que los estudios más viejos. Y para poder contrarrestar algunas de las limitaciones, pues entonces endoscopios de múltiples puertos o abordajes mínimamente invasivos por puerto, que mantienen las ventajas de la endoscopia y las complicaciones de la endoscopia, pero con la facilidad de trabajar a dos manos en el abordaje microquirúrgico. Y eso es lo que traía por hoy.
poco muy interesante. Yo te voy a decir algunas cosas. Mm, Esto es una patología que es muy traicionera. Uno ocasionalmente lo llaman por muerte cerebral, por pacientes que presentan síntomas agudos y no dan tiempo de nada. Entonces, cuando uno le llega a un paciente de estos con un quiste menor de 7 milímetros, pero tiene cefalea, uno no sabe si la cefalea es una migraña o por el quiste que hace uno en este caso. Profe, ahí habría que tratar de aplicar el resto de las cosas del Colossus Risk Score, porque lo que se ve en todos es que ningún parámetro por sí Está en solo zona 3. único está en zona 3. Ya va dando puntos para estar en el riesgo intermedio. Y ya es un paciente que tiene cefalea, ya es un paciente que está en zona 3. Habría que ver el resto de los parámetros, la edad, pero ya va haciendo puntos para no intervenirlo. Todos son jóvenes. Entonces yo creo que un paciente, así tenga un quiste pequeño que esté sintomático, hay que operarlo, porque los que ya llevamos más años, a cada rato vemos pacientes muertos, pacientes jóvenes muertos que estaban en seguimiento y que súbitamente fallecen por una hipertensión endocraniana. Entonces es una enfermedad riesgosa y traicionera. Lo otro es, dijiste que la cirugía se demora 5 horas comparada con la endoscopia. Ahí hay un sesgo impresionante. Eso no es una cirugía de 5 horas. Entonces a veces nos tratan de meter el endoscopio por boca, nariz, por todas partes. Y el endoscopio tiene unas ventajas muy grandes, pero yo creo que en esta cirugía no tiene ninguna ventaja. Eh, la incisión es del mismo tamaño, la cortisectomía es del mismo tamaño, entonces no sé por qué hay más complicaciones por la microcirugía haciendo una resección transcortical transventricular, porque la incisión es igual y el espacio que usted necesita para meter el endoscopio es el mismo espacio que necesita para meter dos valvitas de menos de 1 centímetro para llegar al ventrículo. Y cuando usted tiene el microscopio, tiene las dos manos para trabajar, tiene una visión muy buena que le permite hacer una disección muy segura. No es de 5 horas, es una cirugía de, cuando usted llega al tumor, de 30 a 40 minutos. Con la ventaja de que tenés las dos manos y tenés todos los instrumentos que los puedes meter a través del campo quirúrgico. Ahora, si usted necesita el endoscopio, lo puede meter por ahí mismo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los riesgos? Llevarse la vena talamuestreada, que hay unos quistes coloides que son pilados. Usted con el disector de bolita le da la vuelta y sale la bolita entera. Pero hay otros que se adhieren y se adhieren o a la vena talamuestreada, que si uno la lesiona, genera una lesión del tálamo o un infarto venoso profundo, o están adheridos al fornis y lo deja sin memoria. Yo tuve una paciente que desafortunadamente me quedó sin memoria, eso es tremendo porque son pacientes jóvenes y no vuelven a almacenar nada nuevo. También he tenido lesión de la vena talamuestreada. Entonces, en esos casos, identificar muy bien el fornis y la vena talamuestreada y si es necesario dejar ese pedacito de quiste adherido a esas dos partes. La transcallosa es una cirugía de altísimo riesgo, yo no la recomiendo, es difícil, tiene más secuelas. Transcortical, transventricular es una vía muy fácil, muy segura y yo no le doy indicación al endoscopio. He hecho las dos cirugías con endoscopio y sin endoscopio y no veo un beneficio pues para el endoscopio. Eso era. ¿Alguno de ustedes jóvenes, Lucas, que ha operado tanto, tiene algún comentario o no? Pues de hecho las dos también y a mí me parece que es como más práctico la cirugía. ¿Ya has tenido complicaciones, Lucas? Muchas, pero yo tenía recuerdo. Listo, no veo manitos levantadas. La mía, Muchas gracias, Nachito. Hugo. Una revisión muy Nachito, buena. la mía. Pacho, adelante. Bueno, a mí me gusta más transcalloso en la vía abierta que transcortical transventricular. El riesgo de convulsiones posoperatorias es menor en la transcallosa.
Es una apertura limpia como un valle silviano. Desde que usted la haga así, no hay ningún problema. Bien juiciosito, bien cuidadoso, separando bien las pericallosas. Eh, Me parece que es una vía muy buena. Yo también he hecho las tres y la endoscopia me parece más dura. Hay quistes que son difíciles por donde sea, pero la endoscopia se me hace que es más complicado poder sacar el quiste con una sola mano, pues teniendo el endoscopio y nada más maniobrando con una mano. Es difícil. La estrategia ahí es desinflarlo, entonces perforar el quiste, succionar el contenido y luego con la grasper irle dando vueltica. Pero todos los que me han tocado a mí están muy pegados al plejo coroide y a las venas. Entonces no es tan sencilla la liberación por el endoscopio como por la vía abierta. Y la maldad de esta cirugía es la memoria. Tengo una paciente que se le olvidó quién era el esposo, imagínese. Ay, ay, ay. ¿Usted quién es? Experto. ¿Y este quién es? Yo, ay, no puede ser. Entonces, muy joven la muchacha. Afortunadamente, como a los 6 meses, ya estaba casi normal, pero siempre queda con alguna secuela de la manipulación del fornix. Me llama mucho la atención, Nachito, tantos casos. Hay un artículo con más de 3.000 casos. Yo, la verdad, he operado, póngale unos 6, 7 quistes coloides nomás. No sé si por aquí sean menos frecuentes o si allá lo que mostraste, Hugo Juan Camilo, son centros de referencia nomás para quistes coloides, que son demasiados, ¿no? Sí, son muchos. Yo creo que la vía transcallosa es muy buena para pacientes que no tienen nada de dilatación ventricular. Ahí sí toca por vía transcallosa, pero yo no me gusta. Eduardo, adelante. Buenos días a todos. Hugo Juan Camilo, excelente la revisión. Como siempre, no sé, la velocidad mía como que es 1 y la tuya es 1.5, pero muy bien. Pues para entender. Yo sí soy muy endoscópico y todos pues los que me conocen saben que me encanta es la vía endoscópica, a pesar de que sí he hecho como la transcortical y la transcallosa, inclusive he hecho más la transcallosa que la transcortical. Yo sigo pensando que con el endoscopio, como bien mostró Juan Camilo, Hugo, las complicaciones son menores. En cuanto al tiempo, sí tiene que ver directamente con la habilidad del cirujano, pues puede demorarse exactamente lo mismo una endoscópica que una abierta, como dice Nacho. Pero hay un detalle en la parte endoscópica y yo también probablemente lleve los mismos quistes coloides que Francisco. Tampoco he hecho muchos, pero sí me ha tocado tal cual como dice él, casi todos pegados de la parte superior. Eh, yo generalmente lo logro después de canalizarlo y drenarlo, uno pues intenta sacarlo coagulando el pleocoroideo en el techo, soltando despacito con la tijera. Los endoscopios nuevos, por ejemplo, ya vienen con doble campo, doble canal de trabajo mucho más cómodo, entonces usted a 2 manos puede ir trabajando. Pero cuando se hace difícil, que porque sangra, porque uno no logra soltar, tendré 1 o 2 que me ha tocado coagularle mucho la cápsula después de drenarlo, quemarla por dentro, quemarla por fuera, básicamente dejarla como un chicharrón. Y la verdad es que el seguimiento que les hice a 5 años, ninguno recayó. No sé si a 10, pero a 5 ninguno recayó. Entonces, por eso probablemente yo recomiendo tanto la endoscópica, porque dentro de la decisión la otra vez, mirando si la posibilidad de recaer dejando cápsula después de coagularla era alta, encontramos un artículo precisamente que decían eso, que cuando uno no logra sacar bien la cápsula, es mucho más fácil coagularla toda, incluyendo el techo pues, de la lesión. La posibilidad de recidiva es menor del 1%, entonces uno ahí le agrega el porcentaje que decía Hugo de la recidiva y creo que tiene un buen resultado pues dentro de resección, recaída, complicaciones, todo el cuento. Entonces por eso yo sí soy muy, muy endoscópico.
Ay, perdona Nacho, pero me voy con la endoscopia. No, me parece muy bien. Ay, mira que muy interesante que todos vamos teniendo una vía preferida, también de acuerdo a cómo le vaya a uno, en qué tiene más experiencia, qué ha hecho más para otras patologías. Entonces, pues aquí no hay verdades absolutas, ¿cierto? También ver muchachos que uno va escogiendo con qué se va quedando de acuerdo a lo que la experiencia le va dictando, sin decir que la otra técnica es inferior o es mala, no. Todo depende de cómo el cirujano se sienta más cómodo y que le dé mejores resultados. Entonces, yo creo que es perfectamente válido. Gritemos todos